Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria sea al Señor que podemos estar acá como iglesia reunidos. Vamos a disponernos entonces para escuchar su palabra, para reflexionar sobre el mensaje de la palabra de Dios. Padre, en sus manos, Señor, una vez más, Señor, colocamos nuestras vidas. Pedimos la ayuda de su Santo Espíritu, Señor, cuando vamos a considerar su palabra y lo que tiene que decirnos hoy, Señor, a cada uno de nosotros. Que su Espíritu Santo, Señor, nos dé un oído dispuesto, Señor, un corazón dispuesto. En Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Hoy no contamos con la presentación. El mensaje lo he titulado Destellos de Gloria, Destellos de Gracia. Destellos de Gracia. En Juan 1:17 leemos: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y allí en ese corto verso hay un contraste, entre lo que representa todo el sistema de la ley y lo que el Señor Jesucristo instituyó con su venida, con su muerte y resurrección. En el tiempo del antiguo pacto, como se suele llamar, del Antiguo Testamento, probablemente no hay figura más grande que Moisés. Probablemente no hay figura más grande que Moisés. Moisés representa todo ese, es la figura de la ley, del pacto que Dios hizo con su pueblo. Moisés es la figura del libertador. Moisés es el libertador del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y solamente entonces sería superado por el Señor Jesucristo, el libertador eterno, el bendito Señor. Pero ese contraste entre la ley y la gracia a veces nos puede hacer pensar que las cosas que habían sido ordenadas en ese tiempo de la ley no tenían quizás tanta importancia, tanta relevancia al compararlas con la gracia. O podríamos pensar de que Dios obraba de una forma ya en aquel tiempo, en aquella época, y que ahora es distinto. O que Dios cambió. Que antes Dios pedía unas cosas y ahora Dios es distinto. Y eso sería un error pensar de esa forma, ¿no? Dios le dijo a Moisés que levantara un santuario, el tabernáculo, y Dios le mandó los detalles de todo lo que habría en ese santuario. Néstor, vamos a colocar algunas imágenes. Quiero, por favor, son representaciones. Tal vez tendría esa apariencia. Mire un momento allí, vamos a detenernos allí. En medio del campamento donde estaban las 12 tribus, había un espacio que se cercó, que se consagró
y tendría esa apariencia. Había lo que llamaban un atrio exterior, un atrio interior, y había un lugar todavía mucho más privado, el lugar santísimo. Adelante, Néstor, por favor. En la entrada del tabernáculo estaba una especie de altar. Allí se sacrificaban los corderos, allí se sacrificaban los animales, allí se ofrecían los animales. Luego había un lugar, estaba ese elemento, le llamaban lavacro, una especie de recipiente donde el sacerdote se lavaba las manos, que venía con sangre, etc. Siguiente. Ya dentro del santuario, cortinas adentro, había una mesa de oro. Se llamaba la mesa de la proposición, de los panes de la proposición. Todos los días el sacerdote cambiaba esos panes y colocaba un pan nuevo cada mañana. El candelabro, también de oro, siempre encendido, permanentemente encendido. Siguiente. Un pequeño altar donde se quemaba incienso, y ese incienso llenaba el lugar de un aroma, del olor del incienso, de un olor fragante. Se llenaba el santuario con ese, y el sacerdote quemaba ese incienso allí. Y en el lugar más interno, llamado lugar santísimo, estaba el arca del pacto, también de oro. Más o menos quizás esa apariencia. 2 querubines en la parte superior sobre la cubierta, pero debajo de esa cubierta, en ese cajón, estaban las tablas de la ley, y estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba un pequeño recipiente con una muestra del maná que el Señor le dio al pueblo en el desierto. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote a ese lugar a ofrecer allí sobre el arca sagrada. Y no sé si hay otra imagen. ¿No? Ok. Y cuando vemos todos esos elementos, lo que pienso es que cada uno de esos elementos, su finalidad era influir sobre la mentalidad del pueblo, influir sobre la visión que el pueblo tenía acerca de Dios. Todos los elementos de oro, excepto los de bronce donde se sacrificaban las ofrendas para el pecado. Un lugar muy, en cierta forma, muy estricto en su proceder. La persona que se acercaba a Dios, la persona común del pueblo no podía ministrar sobre esos objetos. Tenía que hacerlo a través de un mediador, el sacerdote. El sacerdote tenía que presentar la ofrenda del que llegase a nombre de la persona, pero era el sacerdote el que tenía que oficiarlo.
Pero todo ese ritual, lo que quiero decir, todos esos objetos sagrados tenían la finalidad de impresionar el pensamiento, de impresionar la mente, de impresionar el corazón de los que se acercaban, de tal forma que fuesen inspirados al respeto de la persona de Dios, a la solemnidad de la persona de Dios, a una profunda reverencia cuando se acercaban a Dios, que no tenían que dejar todo a un lado y entrar puertas adentro. Eso era otro mundo, es lo que les quiero decir. Afuera podría pasar cualquier cosa en medio de las tribus, en medio del campamento, pero cuando entraban a ese espacio del santuario, eso era otro mundo. Allí prevalecía la solemnidad, allí prevalecía el respeto, allí prevalecía ese cuidado. Se estaban acercando a Dios. Se estaban acercando a Dios. No podían acercarse a la ligera, no podían acercarse alegremente, digámoslo así. Todos esos elementos presentes, y no vimos otros cortinas decoradas con querubines, colores muy específicos. En medio de podría ser eso, todo recubierto de oro, adentro, todo recubierto de oro, cortinas pero tejidas con un arte, con una muy gruesas, por cierto, etcétera. El campamento, un desierto afuera, quiero decir, puertas afuera es un desierto, casi no hay, excepto, pero puertas adentro, entonces se encontraban con ese mundo, en la presencia de Dios, acerca de la presencia de Dios. Todos esos elementos, su decoración, su disposición, actuaban como un recordatorio permanente de la dignidad, de la majestad y de la santidad de Dios. ¿Lo vemos? Ya no tenemos que acercarnos de esa forma. Quiero decir, el lugar donde nos encontramos ahora con Dios no tiene esas características. Y eso nos crea un problema a nosotros en este tiempo, a la cristiandad de este tiempo. Creo que tenemos problemas con encontrar un equilibrio entre la reverencia y la distancia que ante la persona de Dios nosotros todavía tenemos que tener. Nosotros todavía, cuando nos acercamos al Señor, cuando pensamos en Dios, tenemos que pensar en Él con profunda reverencia, con profundo respeto, con profunda reverencia. Y debe haber ese equilibrio entre la reverencia y la distancia que ante su persona y su imponente majestad tenemos que tener. Y por otro lado, esa libertad que Jesucristo nos concedió. Tenemos la libertad de acercarnos por medio del Señor Jesucristo. Ya no necesitamos un sacerdote. Ya no necesitamos que haya un mediador que haga de intermedio cuando nos acercamos a Dios. Ahora usted y yo podemos acercarnos personalmente, libremente, por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Pero en ese acercamiento nuestro no podríamos y no deberíamos ser irreverentes, ligeros, descuidados, porque Dios sigue siendo el mismo. ¿Por qué Dios fue tan estricto con ellos en el que se acercaba? ¿Por qué Dios les pidió tantas cosas y se las puso como que tan difícil? O por lo menos que tenían que ir paso a paso. Y Dios sigue siendo el mismo, porque la Biblia dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces puede ser que nosotros nos preguntemos, pero entonces ¿cuál es el cambio que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué cambio obró la gracia del Señor Jesucristo en lo relacionado para nuestro acercamiento para con Dios? Y claro,
el versículo que leímos. La ley por medio de Moisés fue dada, pero, y ese pero implica un cambio, ese pero implica de que hay otra, vamos hacia otro sistema, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Y ciertamente hay mucha distancia entre los dos pactos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ese es el lenguaje de la Escritura. Nosotros decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y hay una diferencia muy grande entre los dos pactos en la forma de cómo nos acercamos a Dios, cómo podemos acercarnos, debemos acercarnos para adorarle y tener comunión con Él. Pero esa diferencia en los dos pactos no está relacionada con la persona de Dios. Esa diferencia de los dos pactos para adorar, para el que cree, no está relacionada con la persona de Dios, ni con la actitud que nosotros tenemos que tener para con Dios. La diferencia tiene que ver con otros elementos. Los cambios que la gracia del Señor Jesucristo introdujeron en nuestro trato para con Dios están relacionados con la eliminación de los rituales que prevalecían en el Antiguo Testamento. Básicamente con eso. Ya no tenemos que llevar sangre, ya no tenemos que ir con un sacerdote, ya no tenemos que presentar las ofrendas. ¿Sabe que ellos solamente podían presentar las ofrendas en ese lugar? No podían ofrendar a Dios otras cosas en otros lugares, tenía que ser allí. Y eran 12 tribus y habían unas tribus que vivían muy lejos. Y viajaban, tenían que viajar kilómetros para llegar ahí porque allí eran donde tenían que presentar las ofrendas. Nosotros podemos presentar nuestra adoración a Dios donde estemos, en cualquier lugar donde nos encontremos. Con ello tienen que ver esos cambios. Todas las consideraciones cúlticas del Antiguo Pacto fueron derogadas. Fueron eliminadas, fueron suprimidas, todas, absolutamente todas. Al menos para los gentiles, para nosotros que no somos judíos. Al menos para nosotros que no somos judíos. No tenemos que circuncidarnos, los hombres, pero los judíos tienen que circuncidarse. No tenemos que guardar el Sabbat, pero los judíos tienen que guardar el Sabbat. No tenemos que hacer muchas cosas que pertenecen a la tradición judía. Somos gentiles, somos extranjeros. Y no tenemos que hacerlo porque la misma palabra de Dios, porque los mismos apóstoles dijeron no tienen que hacerlo. Porque eso les indicó el Espíritu Santo, como se registra en el libro de Hechos. Pero si nosotros pensamos, mis hermanos y amigos, que no tenemos la obligación, al pensar que no tenemos la obligación de guardar y cumplir con aquellos detalles, con todos esos rituales para acercarnos a Dios, podríamos tener la tendencia de pensar que a Dios no le importa eso, que no le importaba eso, o que no era tan importante. Pero para el Señor era sumamente importante todo eso que Él ordenó en el Antiguo Testamento. Absolutamente importante. Sería una gran equivocación que pensemos que esas cosas no eran tan importantes. Las mismas cosas que Dios había ordenado. Dios mismo fue quien ordenó cada uno de los aspectos de la ley y el modelo de adoración que se tenía. Por tanto, ese sistema de adoración, de sacrificios, de rituales, de guardar ordenanzas, de guardar mandamientos, de cumplir con procedimientos, era avalado y era estimado por el Señor. Sumamente valioso para el Señor.
Y ciertamente la venida de un nuevo tiempo por medio del Señor Jesucristo, el tiempo de la gracia y de la verdad, nos libera de esas obligaciones ceremoniales de la ley. Estamos libres de acercarnos a Dios sin cumplir con esas ceremonias que se registran en el Antiguo Testamento. Pero, no podemos, no tenemos la libertad, no se nos concede la libertad de acercarnos a Dios según nuestros propios pensamientos, según nuestros propios criterios o según nuestro gusto y voluntad. Eso sí no se nos da la libertad de que, bueno, yo voy a acercarme a Dios a mi manera, de que yo voy a adorar a Dios a mi manera, de que yo voy a servir a Dios a mi manera, como a mí me nazca hacerlo. No, eso no se nos concede en ningún momento. Cuando consideramos las exigencias del Nuevo Testamento, cuando vemos lo que se pide en el Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar de que todas las cosas que se piden en el Nuevo Testamento, en esencia, tienen el mismo carácter sagrado de lo que se pedía en el Antiguo Testamento. Es lo mismo. Se nos pide que tenemos que ser santos cuando nos acercamos a Dios. Se nos pide que tenemos que ser diligentes, que tenemos que ser reverentes, que tenemos que ir con corazón limpio. Dios sigue siendo tan santo hoy como entonces. Y los que se acercan a Él hoy tienen que hacerlo con la misma reverencia con la que se acercaban los sacerdotes. ¿Sí lo vemos? Nosotros ahora somos sacerdotes. Todo aquel que es creyente participa de ese sacerdocio. Podemos presentar ofrendas al Señor. La ofrenda de nuestra vida, la ofrenda de nuestro servicio, la ofrenda de nuestra alabanza, la ofrenda de nuestra adoración, la ofrenda de nuestra devoción. Pero nosotros tenemos que acercarnos a Dios con la misma reverencia que se acercaba el sacerdote en el antiguo pacto. Con la misma reverencia. Me preocupa cuando en medio de la iglesia, de la cristiandad, la gente hace los creyentes tienen una actitud de relajo. Una actitud de relajo que se acerca más a una celebración mundana, carnal, que a una celebración sagrada, que a una celebración santa. Me asombra. La gracia nos permite acercarnos confiadamente, dice Hebreos 4:16, que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Pero esa confianza que se nos concede no nos autoriza para ser irreverentes para con nuestro Dios. La gracia nos permite oficiar como sacerdotes, repito, como lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, pero no nos exime no nos da la libertad de presentar la ofrenda y el sacrificio que se nos antoje. Perdone la expresión. No podemos presentar las cosas que a nosotros se nos ocurra. La gracia nos libró de tener que depender de otras personas para acercarnos a Dios. Ya no necesitamos más intermediarios para acercarnos a Dios. Pero esa gracia no nos faculta, no nos autoriza para que desarrollemos nuestro propio sistema de acercamiento a Dios. El fundamento, dice la palabra de Dios, que está puesto, 1 de Corintios 3:11, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una, y hay una línea de autoridad en la iglesia. El Señor Jesucristo escogió, constituyó y comisionó un grupo de apóstoles, 12. Y el último de los apóstoles fue Pablo.
Y por eso no creemos en los apóstoles de hoy. Porque el último de los apóstoles fue Pablo. Para ser un apóstol del Señor Jesucristo, la persona tenía que haber sido testigo presencial de la resurrección del Señor Jesucristo. Testigo presencial de la resurrección del Señor Jesucristo. Y tenía que haber participado, caminado con los discípulos desde el bautismo de Juan hasta la resurrección del Señor. Entonces, el único que entró así ya en último y por la soberanía de Dios fue el apóstol Pablo. Y Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado cuando se le apareció. Hay una línea de autoridad que se fue pasando de generación en generación acerca de la iglesia, quiero decir. Hoy estamos viendo un fenómeno. De repente un grupo de cristianos dicen, no, vamos a reunirnos y vamos a hacer una iglesia. Pero el hecho de que de un grupo de cristianos se reúnan, eso no implica que es iglesia. Y por eso que vemos tantas cosas hoy en supuestas iglesias. Dios respalda a su iglesia. Y no todos los que dicen ser iglesias tienen el respaldo de Dios. La gracia nos libró de la obligación de tener que guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Eso lo dice Hechos capítulo 15. Allí en Hechos capítulo 15 los apóstoles se reunieron y dijeron, los fariseos dijeron, no, hay que enseñarles que guarden la ley, hay que decirles que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión ellos dijeron, no vamos a poner sobre ellos ese yugo que ni nuestros padres ni ninguno ha podido guardarlo. No le vamos a pedir que eso. Y dicen, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no ponerles ninguna otra carga, excepto que se abstengan de fornicación, que se abstengan de lo ahogado en sangre, pero guardar la ley no se les pidió. La gracia nos libró de la obligación de tener que guardar los mandamientos de la ley de Moisés, los cuales fueron dirigidos en primer lugar al pueblo y la nación de Israel y no a las naciones gentiles. No a las naciones gentiles. Pero la autoridad de la palabra de Dios es hoy todavía absolutamente incuestionable. Y nosotros no podemos rechazar la autoridad de la palabra de Dios a conveniencia, sino que tenemos con mucha humildad, con sinceridad, con diligencia, con oración, con limpia conciencia, honrar lo más que podamos, lo más perfectamente posible la palabra de Dios. A eso estamos llamados. A honrar la palabra de Dios lo más perfectamente posible, respetándola, obedeciéndola de corazón hasta donde nuestro entendimiento y comprensión nos lo permiten. La gracia de Dios se manifiesta y se nos extiende sobre el hecho de la presencia y la realidad del pecado en nuestras vidas. Es lo otro que quiero decir. La gracia de Dios se manifiesta para el hombre que está en una situación de pecado. Por ello es gracia. Por ello es gracia. La gracia de Dios se manifiesta y se nos extiende sobre el hecho de la presencia y de la realidad del pecado en nuestras vidas. En Oseas 14:4, el Señor dijo, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Oseas 14:4. Y entonces una de las noticias, mis hermanos, de las más grandes noticias, de las más excelentes noticias que la palabra de Dios podrá comunicar en todos los siglos, es que Dios nos puede amar y perdonar por gracia.
esa es la maravilla de las maravillas, que Dios nos puede amar y perdonar por gracia, por pura gracia, sin que seamos merecedores de ese perdón, sin que seamos merecedores de ese amor. Y en ese terreno, cuando nos paramos en ese terreno de contemplar la gracia de Dios, una gracia que se extiende a los pecadores, a nosotros en nuestra situación, en nuestra condición de pecadores, nuevamente estamos frente a realidades. Cuando nos paramos en la gracia y decimos, sí, Dios es un Dios de gracia, Dios perdona inmerecidamente, Dios le extiende el perdón, nos extiende el perdón y no lo merecemos. Dios es Dios de gracia, pero allí cuando estamos parados en ese terreno que es glorioso, que es sublime, que es maravilloso, que por el cual tenemos que alabar eternamente a Dios, corremos un peligro cuando estamos parados allí. Y el peligro es de pensar que puesto que Dios es un Dios de gracia, el pecado no es un problema tan serio, porque a fin de cuentas Dios es Dios de gracia. Y eso sería un grandísimo error, esa sería una grandísima equivocación. Corremos el peligro de malentender, de distorsionar ese elemento de la gracia. Sí, es cierto, Dios es tan santo que ninguno de nosotros se puede acercar a Él, a menos que la gracia que viene de Él mismo nos permita acercarnos. Pero si no es por esa gracia que Dios concede, ninguno se puede acercar a Dios en toda la tierra, ninguno. Todos estaríamos imposibilitados de acercarnos a Él. Pero por la gracia que se nos extendió por medio del Señor Jesucristo, entonces podemos acercarnos. Esa gracia estaba presente en el Antiguo Testamento también. No es el énfasis de la Escritura, pero esa gracia estaba allí presente en el sistema de sacrificios que ofrecían en aquellos altares, en aquel altar. El sacrificio de esos animales era representativo, prefiguraba la muerte del Señor Jesucristo. Esa sangre, la sangre de esos animales no tenía ninguna virtud, pero era un símbolo de la sangre que más adelante se derramaría en la cruz del Calvario. Y era como entonces un anticipo. Dios concedía gracia, concedía perdón anticipadamente antes de que llegara el sacrificio del Señor Jesucristo. Que ahora en nuestro tiempo, cuando la preciosísima, bendita sangre del Cordero Santo de Dios, el Señor Jesucristo, ya fue derramada una única vez y para siempre, Dios esté dispuesto a perdonar nuestra rebelión, nuestro pecado, y nos pueda amar de pura gracia, es algo únicamente digno de Dios. Pero nos puede crear un problema a nosotros que estamos de este lado de la historia y a tantos años de los benditos sucesos. Nos puede dar la falsa impresión de que el perdón de Dios es algo barato. Podemos pensar equivocadamente de que el perdón de Dios es algo barato. Podemos llegar a pensar que el perdón de Dios, que el perdón divino es algo que cualquiera fácilmente puede obtener, ya que para Dios no representa algo muy serio el conceder el perdón, ya que a fin de cuentas el pecado no es un problema tan grave, pues Dios es Dios de gracia. Podemos pensar así, y si pensamos así estamos completamente equivocados. Estaríamos completamente equivocados. Y lo único que nos puede sacar de esa equivocación, de esa distorsión de la gracia y del perdón, es que volvamos la mirada a la cruz del Calvario. Si pensamos que el perdón es barato, tenemos que recordar lo que pasó en la cruz.
El perdón de nuestros pecados, el perdón que Dios le extiende a la humanidad, tuvo un precio infinito, tuvo un costo infinito por la muerte del Señor Jesucristo. La mirada a la cruz de Cristo y su sufrimiento y su muerte. Porque hasta que no logremos ver, mis hermanos y amigos, hasta que no logremos ver que nuestros pecados, hasta que usted no logre ver que sus pecados, aparentemente sin tanta gravedad, porque decimos, bueno, yo no he matado a nadie, yo no estoy robando a nadie, y aparentemente entonces nuestros pecados no son tan graves. Pero pensemos en cualquiera de nuestros pecados. Y aunque no hubiese más pecado en el mundo, el pecado suyo y el mío merecía la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y eso es importantísimo que lo entendamos. El pecado más simple, el pecado aparentemente más irrelevante, el pecado más sencillo, más pequeño, merecía la muerte violenta, sacrificial que el Señor Jesucristo padeció en la cruz. Completamente. Entonces, hasta que no veamos ese hecho, no podremos ver el infinito costo, el infinito valor que tuvo y tiene el perdón que recibimos por gracia de Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos valorando? Es la otra pregunta que le hago. ¿Cómo usted puede saber que usted está valorando adecuadamente la gracia de Dios? En todas las áreas de nuestra vida a veces tenemos problemas con valorar lo que tenemos. Muchas cosas disfrutamos, son valiosas y sin embargo a veces no las valoramos. Hombres que no valoran a sus esposas, padres que no valoran a sus hijos, hijos que no valoran a sus padres, amigos que no valoran a sus amigos, en fin, o sea, eso puede pasar y pasa mucho. Pero ¿cómo sabemos nosotros que estamos valorando la gracia de Dios? Que estamos valorando adecuadamente la gracia de Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Que estamos valorando adecuadamente el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Yo pienso, mis hermanos, que la medida de nuestro aprecio, que la medida de nuestra valoración y gratitud para con esa gracia y perdón de Dios que hemos recibido, está relacionada directamente con el reconocimiento de nuestra pecaminosidad. Con el reconocimiento de nuestra pecaminosidad. En Lucas 7:47 hay un señalamiento del Señor. Una mujer de la mala vida llegó a los pies del Señor en una casa y se tiró a sus pies a llorar y llorar y llorar y secaba a los pies del Señor con sus lágrimas. Y la gente decía, uno de los fariseos que estaban por allí decían, si ese Jesús fuera profeta, si de verdad fuera profeta, él sabría que esa mujer es mala. Y el Señor Jesucristo le dijo a este fariseo, llegué a tu casa, no me diste para lavarme los pies, pero esta mujer no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. Y le dijo, y ella está actuando así porque ella sabe, porque se le ha perdonado mucho, dijo el Señor Jesucristo, porque se le ha perdonado mucho. Perdón. Y como se le ha perdonado mucho, se siente muy agradecida y ama mucho.
Entonces esa es la medida. Si nosotros pensamos que Dios nos perdonó un poquito, nuestra gratitud para con Dios será en esa misma medida. Un poquito, nos sentiremos un poquito agradecidos. Pero si nosotros pensamos que lo que Dios nos perdonó es mucho y nuestra situación de pecado es grave o era grave, y que si no fuera por ese perdón de Dios no, estaríamos perdidos para siempre. Si nosotros valoramos ese hecho, entonces nos sentiremos profundamente agradecidos para con Dios todo el tiempo estaremos en esa disposición de amor y gratitud. Mientras mayor conciencia tengamos de la realidad de nuestra pecaminosidad, pasada o presente. ¿Sabe que no deberíamos olvidarnos de nuestros pecados pasados? Que deberíamos recordar, yo estaba en aquella vida y el Señor me sacó de ese lodo. No deberíamos olvidar nunca de dónde nos sacó el Señor. Y el apóstol Pablo nos lo demuestra con sus palabras, el apóstol Pablo nos lo enseña, porque Pablo en muchas de sus cartas, Pablo decía, yo no merezco ser apóstol, porque yo perseguía a la iglesia, y yo asolaba a la iglesia, yo hacía esto, y yo hice aquello, pero fui recibido a misericordia, dice el apóstol Pablo. Y entonces él estaba profundamente agradecido por lo que Dios le había perdonado, y no se olvidaba de lo que Dios le había perdonado. No podemos olvidar lo que el Señor nos ha perdonado. No nos conviene olvidarlo. Mientras mayor conciencia tengamos, mientras lo tengamos allí, esa será la medida también de nuestro agradecimiento y de nuestro regocijo por la gracia y el perdón recibido. Por otro lado, si nuestros pecados nunca nos han preocupado, no nos han preocupado mucho, es posible que no estemos valorando ni apreciando como debemos la gracia que el Señor nos ha extendido en Cristo. Reconocernos amados de Dios por pura gracia es reconocernos amados inmerecidamente por Él. Y ese amor de Dios no es imaginación, ese amor de Dios no es poesía, ese amor de Dios es verdadero e infinito amor, tan grande, poderoso, trascendente, como grande, poderoso y trascendente es aquel que ama, el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas ciegos ante la grandeza de ese amor de Dios, incapaces de experimentarlo en su plenitud, quiero decir, en toda su plenitud, en toda su fuerza. Y quizás esto se debe a que ese amor sublime y sin igual de Dios, mientras que estemos en esta etapa de nuestra vida terrenal, únicamente ese amor nos es revelado después de reconocer nuestros pecados. Cuando reconocemos nuestros pecados, entonces es que Dios nos revela, nos manifiesta su amor. Desde el más pequeño hasta el más grande, nuestros pecados ninguno merecía perdón de parte de Dios. Y sin embargo, hemos sido perdonados por Él. La gracia, mayor que nuestras culpas, la gracia, mayor que nuestros pecados, gracia que por siglos de siglos se mantendrá en nuestra memoria, que Dios inmerecidamente nos dio perdón. Bendito su nombre. Gracia que eternamente será el motivo de alabanza y gratitud de todos los salvados. Gracia, bendita gracia de Dios. Qué honor, hermano, qué honor se nos ha concedido que al reconocernos pecadores seamos objeto de su gracia. Que el Espíritu Santo obre de tal manera sobre nuestras vidas para que podamos ver
cada vez con mayor claridad, con mayor profundidad, la fealdad de nuestros pecados, para que así podamos ver también con creciente nitidez los destellos de su gracia sobre nuestras vidas. Puede inclinar su rostro. Vamos a dirigir nuestras palabras al Señor. Bendito Padre Celestial, su palabra nos dice, Señor, que usted es Dios santo, pero también que es Dios de gracia. Y queremos alabarle en esta hora, agradecerle en esta hora, que por medio de la obra del Señor Jesucristo podemos tener comunión con usted y acercarnos, Señor, confiadamente, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia del Señor Jesucristo. Confiando no en nuestros méritos, sino en los méritos del Salvador. Méritos que no merecíamos, que se nos aplicaran a nuestras vidas, pero la gracia suya, Señor, llegó hasta nosotros. No es algo que salió de nosotros, es algo que provino de usted, Señor. Usted se manifestó, como dice su palabra, a los que no preguntaban por usted. Y allí estábamos nosotros. Cuando no le conocíamos, su gracia, su palabra, llegó hasta nosotros. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados, por haber cargado sobre el Señor Jesucristo nuestras culpas, por haber impuesto sobre Él el castigo que merecían nuestros pecados. Queremos eternamente agradecer, eternamente reconocer su bondad, el privilegio que nos ha sido concedido al ser hechos participantes de su gracia. Pedimos que su Espíritu Santo nos haga todavía mientras estemos en esta tierra, nos haga más sensibles, siempre más sensibles a esa realidad, Señor, de la cual usted nos ha hecho participar. Que podemos, Señor, por gracia, tener comunión con el Dios Santo. Le pedimos que nos impresione también, que impresione nuestras almas y corazones, para que podamos acercarnos con reverencia, para que podamos acercarnos con respeto en nuestros corazones, para que podamos, Señor, adorarle, Señor, verdaderamente, Señor, con un corazón reverente, Señor. Podamos hacerlo, Señor, con profunda gratitud, pero también con amor, un amor que nace, Señor, de sabernos perdonados, de sabernos que hemos sido recibidos a misericordia. Señor, Padre Celestial, queremos experimentar todo lo que usted tiene para con nosotros, todo lo que usted nos ha querido conceder en Cristo, queremos experimentarlo. Denos usted, Señor, produzca usted en nosotros también el querer como el hacer, Señor. Todavía, enséñenos todavía, santifíquenos todavía,
ilumine nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Le rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.